igual que esta mañana, la idea de esta mesa, aparte de las personas que han intervenido previamente, pues es incorporar, ¿no?, a personas también representativas de nuestra ciudad. En este caso, a Victoria Delicado, concejala del grupo Ganemos, Marcelino Escobar, presidente de COCENFE en Albacete, y bueno, pues les vamos a ceder primeramente la palabra a ellos para que brevemente, en un espacio de 10 minutos como máximo, nos den su visión desde la posición que ellos ocupan de las cuestiones, ¿no?, que aquí se han expuesto, de cómo ven ellos, ¿no?, nuestra ciudad en relación a estas experiencias que nos han presentado y qué actuaciones pues también desde sus equipos o desde sus grupos, sus asociaciones se han realizado en estas líneas. La idea es que demos la palabra, no cabemos más en esta mesa, pero si pudiéramos pues sentaríamos aquí a cualquiera que quisiera intervenir y como no es posible, pues cualquiera que quiera hacerlo posteriormente. La idea es eso, ¿no?, que el debate esté abierto y cualquier persona, ya sea a título individual o en representación de cualquier colectivo, pues se presente e intervenga aportando sus ideas o sugerencias o preguntas, ya que tenemos la ocasión de tener aquí a gente con una experiencia, ¿no?, tan interesante y dilatada que nos pueden aportar pues su opinión y sus comentarios a cualquier cuestión que surja. Así que, sin más, Victoria, si quieres, comienzas tú. Bien, pues buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo la invitación al Colegio de Arquitectos, a la demarcación de Albacete del Colegio de Arquitectos, no tanto por invitarme, que también, por invitarme personalmente y por invitar a mi grupo político, sino también por la propia organización de las jornadas, que nos parece muy interesante. Y, bueno, pues la verdad es que es un lujo estar en esta mesa redonda después de haber oído a las tres ponencias, a las 4 personas que nos han antecedido en el uso de la palabra. Sin más dilación, porque tenemos poco tiempo, pues bueno, voy a pasar a comentar cómo vemos desde Ganemos Albacete y también un poco con mi trayectoria, que es un poco más larga porque fui también el mandato anterior concejala de Izquierda Unida, cómo vemos nuestra ciudad, que pensamos que cuáles son las zonas prioritarias o los aspectos prioritarios que tiene para regenerar y también, bueno, pues qué iniciativas hemos plasmado dentro de lo que son, bueno, pues algunos ejes de actuación que creo que compartimos mucho de lo que hemos oído aquí y, bueno, hay que decir que lo hago desde la modestia de quien no es experta, aunque sí puedo considerarme, bueno, pues una persona comprometida con la ciudad, obviamente, y también desde una posición política de haber estado siempre en la oposición, con lo cual hemos llevado iniciativas que algunas de ellas se van a llevar a cabo, se han llevado a cabo, pero no hemos tenido una responsabilidad en la gestión directa y bueno, pues en la puesta en marcha de programas o de planes de actuación. Nosotros, cuando desde Ganemos Albacete definíamos la ciudad, pues sí que hicimos, tanto en el manifiesto fundacional como en el programa electoral, una apuesta por decir qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Y bueno, pues esas palabras, también al hilo de la reflexión para preparar esta pequeña intervención en esta mesa redonda, pues vimos que tenían mucho sentido y bueno, estaban cargadas de significado. Queremos una ciudad inclusiva, integradora, abierta, sostenible, igualitaria, que brinde oportunidades, accesible, acogedora. En suma, lo que se conoce también como una ciudad para las personas. Y también nos importa decir que entendemos que la ciudad no es solo el centro, que es lo que más visitamos todos, que es importante, pero sino que también, bueno, pues son sus barrios, sus pedanías, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros que la ciudad de Albacete requiere en regeneración urbana? Pues me voy a centrar en unas pinceladas de lo que consideramos más importante, aunque seguramente puede haber más cosas que aportar y sobre las que intervenir, digamos. Y entendemos que, por ejemplo, pues en Albacete el ensanche es una zona de la ciudad, no tanto ya un solo barrio, sino una zona que requiere intervención, regeneración, y en particular el barrio de Franciscanos. Cuenta con viviendas más antiguas, mal aisladas, muchas de ellas poco accesibles, deterioradas. Esto ha hecho que haya sido también un proceso, pues haya ido cambiando el perfil del propio vecindario. Hay cada vez más personas con bajo poder adquisitivo, de procedencia multicultural, personas mayores a veces atrapadas en pisos, en fin, con dificultades para salir a la calle, en pisos sin ascensor.
y en el barrio en su conjunto y en esta zona pues hay un exceso de cemento y falta de espacios públicos, de zonas verdes y de determinados servicios colectivos. En Santa Teresa hay un deterioro, sobre todo en la zona denominada Las Grilleras. Son viviendas en situación de riesgo. En fin, esto yo creo que todo el mundo de Albacete lo conoce, han sido objeto de polémica en los últimos tiempos. Hay bastantes viviendas deterioradas, otras en cambio se han rehabilitado. Eso también significa que hay intereses comunes entre propietarios, vecinos. Hay zonas comunes muy precarias, algunas han sido objeto de ocupación y todo ello genera cierto conflicto y también conflicto en las alternativas resultan difíciles las alternativas que se planteen. El tercer barrio, zona importante de regeneración desde nuestro punto de vista, es La Milagrosa, es el barrio más pobre y marginal de nuestra ciudad. Ha sufrido un proceso de decadencia económica, demográfica y social. Yo recuerdo cuando se inauguraron esas viviendas, la tipología del barrio era una cosa totalmente distinta a la que es ahora. Es un barrio en el que se han hecho muchas intervenciones que han resultado, si no fracasadas, pues no han conseguido sacar al barrio hacia adelante. Es una de las zonas sometidas a dinámicas urbanas negativas, con delincuencia, tráfico de drogas, precariedad económica, inseguridad. Las viviendas se han deteriorado, los ocupantes no son propietarios, por tanto también el apego al cuidado pues es discutible, y las inversiones públicas, que se han hecho bastantes, es objeto de planes integrales de intervención desde hace más de 2 décadas, pues no han revertido este proceso estructural de exclusión social, y yo creo que esto es un auténtico gueto en la ciudad de Albacete, aunque es verdad que hay algunas de las últimas intervenciones que están abriendo el barrio y quizá dando alguna oportunidad. Tenemos otros espacios degradados, aunque resultan a lo mejor bloques de viviendas más aisladas, pero que también requieren intervención, como son en Nuestra Señora de Cubas, las viviendas del Congo, las denominadas creo que viviendas del Obispo en el Congo, algunas viviendas del barrio del Hospital. En estos casos son viviendas de baja calidad, están en un entorno hostil y también hay una precariedad económica de sus ocupantes, pero son más puntuales dentro de lo que es la configuración de un barrio más diverso, ¿no? Y con mejores equipamientos en general. En nuestra ciudad no queremos ignorar, y no lo hemos hecho tampoco en nuestra trayectoria política en el ayuntamiento, que también tenemos población que vive en infravivienda y en asentamientos irregulares, y hemos conseguido, entre todos, no solo por mi grupo, sino también por la intervención pues, de otros grupos políticos y colectivos que están trabajando en el Consejo de Inmigración, pues que se ponga en la agenda política municipal la intervención sobre esta población que vive en asentamientos, que están en condiciones insalubres. Algunas son población que tiene arraigo, que lleva bastantes años aquí y no tienen pues, ni acceso a suministros básicos ni la protección que da una vivienda, ¿no? Más allá de otras cuestiones, pues en general tenemos en Albacete barrios segregados o sin equipamientos, población en situación de exclusión, población sin hogar que ocupa infraviviendas y también un problema de acceso a la vivienda importante. Entendemos que en todo el proceso de regeneración urbana, como lo sería en el planeamiento, pero ahora estamos hablando de regeneración urbana, es imprescindible la participación ciudadana en su diversidad y en todo el proceso, y por ir, no terminando, pero por ir centrándome un poco en cuáles son las propuestas que vemos y algunas de las cuales hemos desarrollado, hemos trasladado al ayuntamiento, a los plenos y a los ámbitos de trabajo en los que hemos tenido ocasión, pues voy a dar algunas pinceladas sobre distintos ejes. Por ejemplo, pues nuestro grupo político apuesta por una ciudad compacta, de tamaño medio, con continuidad urbana, que integre los núcleos diseminados y que impida nuevas islas urbanísticas. Es verdad que no estamos ahora en ese debate, no estamos planteando el debate de cómo ampliar la ciudad o estamos bajo esa amenaza, pero la importancia de que los nuevos barrios se diseñen de una manera armónica, integrada, pues lo vemos muy necesario, y que se diseñen también para la convivencia, favorecedores de la movilidad sostenible, para el ahorro energético, para el uso común de espacios y de servicios. En su momento, Izquierda Unida, que es uno de los grupos que participa en Ganemos, pues lideró la oposición al proyecto, por ejemplo, de La Losilla, que era una isla urbanística del municipio de Chinchilla, pero pensada como una ciudad dormitorio de Albacete. Y quizá
islas de ese tipo, en un tiempo no muy lejano, igual las tenemos todavía sobre el tapete o sobre la agenda, ¿no?, en nuestra ciudad. También en su momento nos opusimos, por ejemplo, pues a la instalación de grandes superficies, porque entendíamos que amenazaban el comercio, el pequeño comercio, que es uno de los motores económicos de la ciudad, igual que ahora pues estamos confrontados a lo que son las macrogranjas, que deterioran el espacio natural de nuestros pueblos, pero también en el término municipal de Albacete hemos tenido una propuesta y ahora mismo hay una amenaza importante con la del Pozuelo Argamasón. Argamasón es pedanía de Albacete. Respecto a movilidad sostenible, hemos también planteado iniciativas para restar espacio al vehículo privado y ganar en la movilidad a pie, en bici y en transporte público. Apostamos por más carriles bici, pero sobre todo por hacer una red que permita que favorezca la movilidad. Hemos hecho alguna propuesta, incluso al EDUSI, que está actualmente desarrollándose en Albacete, también de lo que hemos denominado itinerarios peatonales de los barrios al centro. Y hemos liderado el proyecto, o hemos apostado por él, de Caminos Seguros al Cole, que en su momento lo inició también hace ya 10 años una concejala de Izquierda Unida que llevó el área de educación. Lamentablemente, pues este es un proyecto aprobado, con apoyo unánime, pero injustificadamente retrasado, que no entendemos por qué no se ha puesto ya en marcha, porque en este mandato pues se aprobaron las primeras medidas hace ya varios años. También entendemos que hay que calmar el tráfico y hemos ido proponiendo, pues, en los presupuestos municipales, en los presupuestos participativos, o cuando hemos entrado en negociaciones con el equipo de gobierno en los presupuestos, por ejemplo, iniciativas de urbanismo táctico, como estrechar las intersecciones de las calles con jardineras, bajar los límites de velocidad, alternar el sentido del aparcamiento, o las supermanzanas, ¿no?, cerrar al tráfico algunas calles y dejar un interior más pacífico, ¿no? En general, nos gustaría que fuéramos avanzando y pensamos que es importante, pues, en eso, calles para estar, no solo para pasillos de transitar, ¿no? Aumento de zonas verdes y espacios comunes para la convivencia también es importante. Hemos apostado por huertos urbanos y hemos planteado que se hagan. Entendemos que el ejemplo de 967 es un proyecto en el que mirarse y que resulta muy ilusionante, y en ese sentido hemos pensado que en espacios, en solares públicos, pero también privados con apoyo y para un tiempo determinado, pues podrían desarrollarse huertos urbanos como espacios para la convivencia, para el ocio, en fin, como espacios verdes para mejorar la ciudad, ¿no? Y también entendemos que debería de hacerse algún esponjamiento urbano en la zona esta que hemos denominado el ensanche, con edificios públicos abandonados que podrían convertirse, pues, en espacios públicos comunitarios o espacios verdes. En eficiencia energética y lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, pues también nos hemos comprometido y hemos apoyado iniciativas, no todas son nuestras, como por ejemplo la rebaja fiscal en el ICIO para aquellas obras en viviendas que mejoren la eficiencia energética, el estudio de espacios públicos para el ahorro energético, o también propuestas de jardines verticales, cubiertas verdes en edificios públicos, y algunas medidas hacia la transición energética. Nos importa toda la ciudad, no solo el centro, como decía antes, y entendemos que también hay que apostar por la regeneración económica de los barrios. Muchas veces, cuando se habla de apuestas, por ejemplo, de iniciativas para apoyar a los comerciantes en el centro o para apoyar la hostelería, nosotros ponemos el énfasis en que también hay que llegar a hacer esas apuestas de apoyos económicos para el pequeño comercio de los barrios, por ejemplo, ¿no?, para el comercio de proximidad, o para apoyar también el mercado y la vida económica de las pedanías. Entendemos que hay que corregir desigualdades luchando contra la degradación urbana de muchas zonas y, bueno, también mejorando, pues, los servicios, la accesibilidad, el equipamiento social y, por ejemplo, los accesos a la ciudad de Albacete. El problema de la vivienda también lo ponemos sobre el tapete. Hay un problema de exclusión habitacional, sobre todo porque tenemos un gran porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza y casi un 15% en pobreza severa, y eso ha supuesto, pues, problemas para mantener las viviendas, tanto las que se estaban pagando con hipotecas como los alquileres,
y tenemos un problema del derecho y del acceso a la vivienda. Sin embargo, pues sabemos que hay muchos pisos vacíos y nos gustaría y hemos apostado porque haya algún tipo de intermediación pública para garantizar este acceso a la vivienda, para promover, por ejemplo, los alquileres sociales. Y bueno, pues hay un plan en ese sentido en el Ayuntamiento de Albacete, aunque lamentablemente pues no tiene mucho éxito porque hay poca oferta de viviendas privadas. Pero creemos que también es el momento de apostar por promociones de viviendas públicas. En su momento dijimos para jóvenes con alquileres bajos y con servicios compartidos. Creemos que hay que ir a nuevas formas, teniendo en cuenta las nuevas formas familiares y la diversidad de situaciones económicas de los ciudadanos, pues también favorecer una oferta en este sentido diversa. Nos parece muy importante ganar espacio público para la convivencia y para la vida comunitaria, ¿no? Y en este sentido, pues creemos que eso lo hemos planteado también en distintas iniciativas que tienen que ver, algunas de ellas pues relacionadas con hacer la movilidad más sostenible o favorecer los espacios peatonales. En general, nos gustaría, echamos de menos, más mobiliario urbano, más sillas, bancos, parlés, tumbonas en los parques. A veces esto puede favorecer pues eso, que los jóvenes puedan estar en la calle, que las personas mayores también hagan vida comunitaria, permitir la conversación, el descanso, promover las salidas a pie. Desde luego, el tema de accesibilidad, imagino que Marcelino va a insistir en él. Nosotros estamos por la accesibilidad integral, desde luego la apoyamos y entendemos además que cuando la ciudad se piensa para la población más vulnerable, pues es la mejor ciudad para todos y todas. Voy a terminar, que no sé si me estoy pasando mucho de tiempo. Sí, bueno, pues un minuto para hablar algo de la perspectiva de género en la política municipal y también en el diseño urbanístico. Hay que decir que por primera vez en Albacete tenemos 2 técnicos de igualdad. Fue una apuesta nuestra también en la negociación con el equipo de gobierno, porque entendemos que hay que hacer políticas transversales con perspectiva de género. Y en ese sentido venimos reclamando también medidas, por ejemplo, el apoyo a equipamiento para la conciliación y para apoyar los cuidados. Nos faltan escuelas infantiles de 0 a 3, nos faltan ludotecas, centros de mayores y recursos para el apoyo de la crianza y del cuidado de las personas dependientes, pero estamos en ello. La seguridad ciudadana es otro tema que en Albacete no ha salido, pero que bueno, pues es de actualidad y sobre todo hoy que nos hemos encontrado con la noticia de una sentencia muy discutible en un caso de violencia de género muy grave, como fue pues esa violación colectiva en Pamplona. Y bueno, pues siempre en la agenda feminista de urbanismo se habla, o cuando el feminismo ha puesto en la agenda urbanística los temas, se habla de la seguridad en las ciudades. En Albacete está por hacer ese estudio de si también, y desde luego pues creemos que hay que conseguir una ciudad que no tenga puntos negros desde ese punto de vista, que sea transitada con seguridad, y eso pues pasa por también a veces mejoras urbanísticas, más allá de también la parte educativa y social, obviamente. Feminizar la política y los usos de y las políticas públicas, también teniendo en cuenta, por ejemplo, los usos del tiempo, los horarios, y recuperando también la visibilidad de las mujeres que participan en el arte, en la cultura o en la vida social y política. En ese sentido también impulsamos una propuesta de arte para una ciudad igualitaria que ha tenido una edición y no sabemos si va a tener continuidad. Y no voy a terminar todo lo que tenía previsto porque me imagino que me estoy pasando de tiempo. Simplemente decir que también creemos que hay que apostar por una convivencia intercultural, que la diversidad es un valor y en ese sentido también hay mucho por hacer. Queremos una ciudad en la que se integren y se puedan dar cabida a todas las personas, que tengan oportunidades, cualquier persona, sin ningún tipo de discriminación, ni por edad, ni por género, ni por otra condición física, psíquica, mental, social o cultural. Y gracias. Gracias, Victoria. Y cedemos la palabra a Marcelino. Vale, sí, ya con esto. Muy bien, pues buenas tardes. Yo en primer lugar quiero felicitar al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y la Demarcación de Albacete por estas jornadas para hablar de regeneración urbana, algo pues muy importante de arreglo a los tiempos que vivimos, y también pues agradecerles, ¿no?, que hayan contado con COCENFE y con mi persona pues, para estar aquí en esta mesa redonda. Yo me van a permitir
la mayoría de los que estamos aquí ya me conocen. Albacete es pequeño y nos conocemos todos, pero me van a permitir que me presente. Yo soy Marcelino Escobar Armero, nací en Motilleja en 1957. En 1979, pues bueno, las circunstancias de la vida, sufrí un accidente laboral, un shock. Cuando recibí un accidente, un shock, o sea, yo quedé como un cromo. Pues tuve fracturas de costillas, de clavícula, rasguños por toda la cabeza, fractura abierta de tibia y peroné, una lesión medular, un aplastamiento de médula, que eso suponía pues una lesión medular, una paraplegia. Esto ya me quedaron unas secuelas de por vida. Entonces, ya durante mi transcurso de mi vida, pues tengo que convivir con una silla de ruedas. En aquel momento yo soy Marcelino Escobar y seguiré siendo, pero ya la sociedad me puso que era persona con discapacidad. Ya tengo una etiqueta, soy persona con discapacidad. Bueno, ahora, porque en el 79 era minusválido, que eso era más gordo. Pero bueno, ya me ha quitado. O sea, aquí esta sociedad pues tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad. Y expresiones tales como normalización, plena inclusión, plena participación social, igualdad de oportunidades, definen derechos que para determinados colectivos en los que se encuentran las personas con discapacidad solo suponían utopías recogidas en la legislación, pero sin garantías de efectividad real. La situación está cambiando radicalmente gracias a la implicación de la sociedad civil, la unión de esfuerzos de familias, de asociaciones de personas con discapacidad, de profesionales e instituciones públicas. Se está recorriendo un camino sin retorno hacia la consecución de una ciudadanía de pleno derecho. Es evidente que se ha diseñado y construido nuestra sociedad en entornos físicos y entornos sociales, como si las personas con discapacidad no existieran, como si todos los seres humanos pudieran ver, oír, caminar, entender y reaccionar en forma rápida y adecuada a los signos del mundo alrededor de los cuales nos movemos. Las leyes son un elemento fundamental, pero no suficiente, para luchar contra la inclusión y para modificar actitudes largamente enraizadas en el comportamiento social. Se necesitan intervenciones paralelas que requieren sinergias que permitan ir modificando esas actitudes y pautas de comportamiento que impiden la normalización. El principio de los derechos iguales para todas las personas con o sin discapacidad implica que las necesidades de todos y cada uno de los individuos tienen la misma importancia, que estas necesidades deben de ser la base de la planificación de la sociedad y que los recursos económicos empleados tienen que garantizar a cada persona las mismas oportunidades. Sin embargo, cuando relacionamos estos conceptos con la situación de las personas con discapacidad, comprobamos que sus necesidades no se toman suficientemente en cuenta en la planificación, ni tampoco se emplean recursos económicos necesarios para garantizar iguales oportunidades en la participación. Hacer ciudad es un compromiso de toda la sociedad civil, administraciones, ciudadanos, agentes sociales implicados, y es fundamental que se unen la voluntad política y el diálogo para crear espacios para que todos los ciudadanos, espacios accesibles, fáciles de utilizar, lugares para la convivencia y el encuentro, que abran posibilidades de compartir, incluyentes y no discriminatorios, adoptando soluciones de diseño universal, soluciones bien acogidas por toda la sociedad. En la ciudad, el entorno físico en el que se desarrolla el entorno social, debe existir una relación directa entre su configuración y la estructura social de las personas que la habitan, materializándose en espacios urbanos en donde se establezcan relaciones entre personas, relaciones de todo tipo, entre personas y entre colectivos, entre ciudadanos y administración. Ciudades habitables y dinámicas que prevén la diversidad de circunstancias personales de sus habitantes, de todos sus habitantes, también de las personas con discapacidad, personas que, como decíamos en el párrafo anterior, pues no pueden ver, caminar, oír, entender o relacionar lo que hablábamos y adecuadamente los signos del mundo alrededor del que nos encontramos. Adaptar nuestras ciudades y viviendas a la diversidad funcional que existen en el conjunto de nuestra ciudad
es uno de los principales retos en las últimas décadas. Es evidente que estamos hablando, entre otras cosas, de accesibilidad universal, derecho básico que garantiza la no discriminación por razones de edad, discapacidad o características fundamentales, y es condición previa para la plena participación social de todos los ciudadanos con las mismas oportunidades. Entornos inaccesibles impiden o dificultan el acceso, la utilización y el disfrute del conjunto de los servicios y equipamientos comunitarios, provocando situaciones de exclusión entre las personas que como consecuencia de su discapacidad permanente o transitoria ven gravemente afectadas las posibilidades reales de integración en la sanidad, en la educación, en el empleo, en la cultura, en el ocio o en cualquier otra vertiente de la vida social, familiar o personal, donde las carencias se convierten en condiciones de desigualdad, en privatización de derechos y oportunidades. En Castilla-La Mancha existe el marco legal general y específico en materia de accesibilidad que garantiza la plena participación y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Pero estos derechos reconocidos sobre el papel hay que hacerlos efectivos en la realidad, evitando situaciones de discriminación por razón de inaccesibilidad. La diversidad de instrumentos normativos requiere la puesta en marcha de medios que favorezcan su divulgación entre los colectivos profesionales de la arquitectura e ingeniería, los departamentos de las administraciones públicas y las organizaciones de atención a personas con discapacidad, instrumentos que deben servir de apoyo eficaz a las tareas de la planificación, diseño y evaluación del uso comunitario. La sociedad debe asumir que ha creado un entorno que hace un déficit de una discapacidad. Debemos aumentar la voluntad política de las posibilidades ofrecidas por la técnica para poner en marcha actuaciones de accesibilidad universal. En el plano de buenas prácticas de nuestra ciudad, ¿qué se está haciendo? Pues desde el Ayuntamiento se está desarrollando el Plan Municipal de Accesibilidad, un plan que nosotros como colectivo presentamos al inicio, cuando empezaron las campañas electorales, a todos los grupos políticos que nos visitaron, se lo presentamos y bueno, pues el Ayuntamiento de Albacete asumió ese proyecto y ya se está desarrollando, prácticamente está al 90% y todas las acciones que nosotros presentamos en ese plan se van a desarrollar. Como sabemos, y ya se ha dicho aquí durante esta jornada, se está desarrollando el plan de reactivar la peatonalización del centro de la ciudad. Creemos que es un proyecto muy importante, muy significativo para lo que va a ser la ciudad de Albacete y sin duda alguna para las personas con problemas de movilidad y personas de discapacidad. Va a ser un avance importante para desenvolvernos como cualquier otro ciudadano por nuestra ciudad. También se está haciendo la rehabilitación del recinto ferial, donde se van a llevar también acciones sobre accesibilidad, se van a colocar 2 ascensores, también va a haber rasante única, adaptación de aseos, estos son acciones. Y por primera vez, y esto nos felicitamos nosotros porque venimos ya demandando que si queremos trabajar porque tengamos ciudades y pueblos accesibles, hay que hacer inversiones. Por primera vez el Ayuntamiento de Albacete este año se ha aprobado en los presupuestos municipales una partida importante de 1 millón de euros para trabajar, para mejorar la ciudad de Albacete. También se están llevando a cabo la convocatoria de ayudas de la rehabilitación y accesibilidad integral en la vivienda a través de la Consejería de Fomento, donde se convocan ayudas al programa de rehabilitación en la edificación y en la accesibilidad, con ayudas hasta el 50%. Creo que también eso es importante llevar. Y ya finalizo. La accesibilidad universal se presenta como una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos en igualdad de oportunidades, para todos los individuos y para conseguir el logro de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas. Promover la accesibilidad integral y con calidad desde el punto de vista del diseño universal no solo atiende a las necesidades de las personas con discapacidad, sino que mejora las condiciones de autonomía personal y convivencia de toda la población. Un entorno accesible es un lugar fácil de utilizar, es un lugar para la convergencia y el encuentro, es un lugar que abre posibilidades de compartir. Como conclusión, podemos decir que el reto más importante que debemos plantearnos hoy en día
es la mejora de la habitabilidad de los pueblos y ciudades. Lograr entornos y productos y servicios accesibles es una exigencia y una necesidad que no afecta solo a aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Es una cultura que incorpora la accesibilidad en el quehacer cotidiano de hacer ciudad, dando como resultado un entorno más acogedor que recupera la sintonía entre carencias y las soluciones, entre necesidades y las respuestas, y las personas y su entorno. Y yo ya como resumen, lo resumo en 2 frases. Reivindicamos las personas con discapacidad, la accesibilidad universal en cualquier proyecto de edificación o que se lleve a cabo. Y ya para finalizar, decir algo que he dicho al inicio. Esta sociedad tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, pues turno ahora para cualquier persona que esté en la sala y que quiera intervenir o hacer alguna pregunta a cualquiera de los participantes en la mesa, pues adelante. Creo que ha habido muchos temas, ¿no?, que pueden suscitar también, ¿no?, interés o polémica o debate, así que os animo a que participéis. Vale, pues quería preguntar sobre todo a aquellas personas que hayan participado en algún proceso participativo, valga la redundancia, en cómo se puede medir la efectividad o la calidad de ese proceso. Nosotros, bueno, estamos manteniendo reuniones con los vecinos, nos reunimos con ellos, los escuchamos, pero no sé en qué momento, ni sé si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, si hay algún indicador o algún factor que indique si la participación está siendo adecuada o no se están consiguiendo los objetivos que se proponen. Bueno, si queréis empiezo por aquí. Pues es una gran pregunta porque un poco Juan sí que lo ha puesto encima de la mesa también al inicio de la mañana, que es la falta ya no de la cultura participativa, sino la cultura de seguimiento y de la evaluación, ¿no? Hacer evaluaciones, tener indicadores, o sea, cuando hablamos de indicadores que imponen esos objetivos específicos de la EDUSI, etcétera, creemos que hay indicadores que han de desarrollarse en el proceso y de forma participada. Es decir, hay indicadores que, como son todos estos que nos muestran los visores que han presentado hoy, que nos pueden dar indicios, y hay otros indicadores que se pueden desarrollar dentro del propio proceso y que nos pueden dar datos sobre dónde estamos llegando, si no estamos llegando, y quizá datos menos cuantitativos y más cualitativos de lo que estamos haciendo. Nosotros, la verdad es que, como decimos, que nos quedamos en la fase de redacción, pero sí que durante la fase de implementación, pues esa evaluación ha de ser un seguimiento continuado y una evaluación al final de cada una de las etapas que se consideren. Respecto a los indicadores de evaluación de los procesos de participación, pues hay poquitos y también depende y creo que también podría decirte que hay distintos tipos, es decir, lo que puede ser un indicador de éxito para la parte política, que quizá es la asistencia, la mucha asistencia a un taller, quizá para los técnicos que nos dedicamos a participación, quizá vaya más por la parte de la representatividad y de la generación de contenidos que no tanto por la cantidad de gente que viene al taller. Y sin embargo, para el ciudadano quizás va más allá, que es que se recojan todas las voces o que los tiempos puedan ser más flexibles para que un poco se pueda debatir y que el conflicto se pueda trabajar para llegar a un consenso lo más extenso posible. O sea, que no te he contestado, pero que te digo que hay pocos indicadores y que creo que han de construirse. Bueno, yo tengo una experiencia mucho más contenida que la suya, pero tengo la impresión de que, desde luego, los indicadores van a ser cualitativos, diría yo, y que no se rompa el vínculo es un indicador. Es decir, yo no sé si hace falta que haya muchos o pocos participantes. Lo que sí que es necesario es que si tú estableces un proceso continuo, no se rompa, y para eso desde luego lo que tiene que haber es compromisos también desde la parte en la que se ofrece la participación para determinadas acciones. Si se rompe la confianza, el vínculo se rompe.
pero yo creo que a veces en los procesos participativos pues hay gentes que van, gentes que vienen, pero si no se aborta, digamos, si no desaparece, creo que es un indicador de que la cosa va para adelante. Si luego además se ejecutan las acciones y se consigue el fin último que yo creo que va asociado a la participación, que es el cuidado de la ciudad, pues entonces ya es éxito total. Y luego sobre esto, pues sin ser experta, yo sí que recuerdo haber estado en una presentación de una tesis sobre la participación y los efectos que podía tener, y me llamó la atención una experiencia que se contó en Europa, me parece una ciudad alemana, sobre un conjunto de personas que se habían establecido en asociación para reivindicar determinadas acciones sobre un barrio de la ciudad que estaba en regeneración, y cómo se llegaban a las conclusiones de que en ese proceso participativo no se habían atendido las demandas originales de esa asociación y, sin embargo, por cómo se había llevado, había quedado como adormecida. La reivindicación, los participantes les habían escuchado y se habían creído que les habían hecho caso y no les habían hecho caso, pero estaban contentos. ¿Hasta qué punto eso es una participación bien llevada, mal llevada? ¿Cómo evolucionan las cosas? Lo pongo al hilo de que verdaderamente es muy difícil evaluar esto. Y bueno, lo que digo, vaya por delante que no soy experta en el proceso que yo ahora mismo estoy más involucrada, que es el barrio del aeropuerto. Pues yo creo que la confianza y la continuidad del proceso es un indicativo que, con todas las dificultades que lleva un proceso participativo, pues podría ser algo que asegurara que la cosa sigue. Yo le iba a devolver la pregunta a David y te iba a preguntar que en ese proceso que estáis llevando adelante, ¿quién conforma el equipo que realiza, o sea, qué agentes y quiénes son los que están realizando, ¿no?, esa labor de encuestas, de quién conforma el equipo y qué perfiles tienen? Perdón, estaba ahí. Bueno, me han pedido que me presente. Bueno, soy David Cañavera, soy arquitecto, compañero de muchos de los aquí presentes, y el inicio del proceso participativo lo estamos haciendo desde una fase muy inicial. Entonces ahora mismo lo estamos haciendo desde nuestro despacho. O sea, no tenemos financiación, nadie nos paga, lo estamos haciendo de una forma en la que nosotros se nos presenta la posibilidad de hablar con los vecinos, y desde los propios integrantes del estudio pues empezamos, apoyados con otras personas, empezamos a sondear a los vecinos. Hacemos una serie de reuniones, se nos ha prestado el centro sociocultural para poder entablar conversaciones con ellos, pero todavía no tenemos regulado el cómo esa participación pasarla a datos. De las exposiciones hemos visto que hay muchas formas de regularlo, de instrumentalizarlo y darle forma, pero nosotros, al no contar todavía con el apoyo público, sino ser directamente el trato con los vecinos para, desde la plataforma de los vecinos, instar a los organismos para que se regenere esa zona, no contamos con profesionales todavía que puedan hacer eso, porque no contamos con la financiación necesaria. Estamos en una fase muy inicial en la que queremos saber qué opinan los vecinos para plantearle al ayuntamiento, en este caso, la regeneración urbana del barrio. Gracias. Mientras le devuelven el micrófono a Tere, que tenía la palabra, yo simplemente creo que entonces estás en una fase muy inicial como para poder plantearte evaluar eso, porque yo creo que desde mi corta experiencia, ¿no?, pero como evaluador externo a lo mejor de ese proceso, pues mi primer indicador es este, ¿no? Es decir, ¿quién realiza el trabajo? Y yo creo que en esto ya ha quedado en manifiesto que es necesaria una labor pluridisciplinar. Entonces, no incorporar en ese equipo, ¿no?, gente que está más capacitada que nosotros como profesionales, aunque haya personas más o menos implicadas, ¿no?, y con más formación. Pues el caso de Eva o a lo mejor Fran, ¿no?, el que tienes una formación adicional además en procesos participativos, ¿no?, pues quizás es que es necesario. Hay que buscar la vía. O sea, como tú dices, estamos siempre con el problema de la financiación y de cómo hacerlo cuando no tengo los apoyos. Pero en cualquier caso, a lo mejor hay que convencer a los vecinos de que eso es necesario para que el proceso pueda seguir con éxito. Pero yo creo que es fundamental, vamos, que incorporar a esas personas, ¿no?, en un equipo pluridisciplinar que tienen más capacidad para detectar estas cuestiones. Buenas tardes. Esta pregunta es para Mar. Vale, en relación con el proyecto de Madrid Recupera,
A ver, la ciudad de Madrid, entiendo que no solamente es el municipio de Madrid, o sea, el área metropolitana abarca muchos más municipios, ¿no? Entonces, a ver, un plan estratégico en el que solamente se actúa sobre el municipio de Madrid, no sé, parece que falta algo. O sea, se ha hablado de la escala urbana y se ha hablado de la escala de distrito, pero faltaría esa escala territorial, que no sé si existe, si hay algún tipo de coordinación entre municipios limítrofes o... Gracias. Bueno, efectivamente la escala territorial, que parece que es lo que se demanda en todos los foros, en las agendas urbanas pasa lo mismo, hay muy poquito planeamiento territorial. Nuestro ámbito, nuestra esfera competencial es netamente municipal. No tenemos competencias en la escala metropolitana, ojalá tuviéramos, ¿no? Porque no sé si íbamos a poder con tanto, pero ojalá se desarrollaran las competencias en cuanto a la escala metropolitana por parte de la Comunidad de Madrid. No lo tenemos. Nosotros tratamos de que en esa visión urbana, si hay algún componente que pudiera trascender lo urbano y convertirse en metropolitano, fenomenal, por ello a potenciarlo. Pero de nuestro ámbito competencial. Sí, bueno, lo primero, me da mucha envidia ver las personas que hacéis las presentaciones tan bien y en tiempo y forma, ¿no? O sea que os felicito. Como he hablado mucho esta mañana, no quiero volver a hablar. Para los que no hayáis estado, soy Juan Rubio. Una pregunta facilita de metodología para Mar y para Eva y Fran. Tengo escrito que la suma de planes sectoriales por sí mismo no genera o no garantiza la integralidad. Y creo que la cuestión de que la suma de planes de barrio tampoco garantiza la integralidad. La pregunta es la siguiente. Cuando se intenta la participación a la escala de barrio-distrito, 40 a 50.000 habitantes, en el caso de Zaragoza, por prisas, por nervios, por estar a mitad de legislatura, se está iniciando un proceso de planes de barrio sin tener muy claro la estrategia general. A mí me da mucha envidia y por eso os vamos a invitar para que vengáis pronto a Zaragoza, ver cómo tenéis en Madrid una estrategia general de ciudad y quiero pensar que luego cuando vais a los barrios que tienden por lógica a buscar cuestiones muy de ellos mismos sin tener en cuenta el conjunto, existe esa capacidad de en caso de conflicto, pensar en clave de ciudad. Y lo traslado a Valencia. ¿A alguien le han preguntado cuál es la función del barrio del Cabañal en el conjunto de la ciudad de Valencia? La mala suerte que ha tenido el barrio del Cabañal, lo digo muy entrecomillado y un poco irónicamente, de que reciba en los próximos años 60 millones, digamos que en el contexto de Valencia es quizá lo más adecuado. Tercera cuestión. ¿No tendrá algo que ver a la pregunta que hacía Eva de que quien planteó la EDUSI a lo mejor no es quien está tratando de ejecutarla? Es decir, las autoridades que plantearon la EDUSI al Ministerio de Hacienda la plantearon, eligieron un buen equipo, la prueba es que lo ganasteis, y luego quien lo tiene que ejecutar a lo mejor se ha visto de una mañana a otra. No puede haber ese problema de que no se haya asumido desde el origen esa estrategia. Esa sería un poco la pregunta metodológica. Es fácil, o sea que no. Bueno, me alegro que tengamos una estrategia, pero es muy incipiente. Como he dicho, todavía no está ni presentada y estamos dando los primeros pasos. Es curioso cuando nosotros hemos hecho la participación de las estrategias de distrito, como desde el principio las demandas siempre han ido y que hay de mi calle y que hay de este sitio mío y que tal, y según se ha ido exponiendo un poco el planteamiento general del distrito y para qué se hacía una estrategia más global, pues hay gente que se ha ido sumando y, como ya hemos dicho, incluso en los presupuestos participativos han visto la conveniencia de actuar sobre otras zonas de la ciudad y no solamente sobre mi calle. Esto en la fase de diagnóstico y participación para la elaboración de la estrategia en general. Nosotros la elección de los barrios donde empezar
con las propuestas estratégicas. Ya hemos dicho que iba un poco por los apuntes de máxima vulnerabilidad, y dentro de eso el peor estado del espacio público ha determinado los primeros planes de barrio donde vamos a actuar. ¿Qué repercusión va a tener eso? ¿Cómo van a verlo los vecinos, los colindantes donde no se actúa? Pues ya empezamos a ver que muchas demandas, se están produciendo muchas demandas de ciudadanos que dicen: ¿por qué no estoy en ese mapa de Apirus? Para empezar. Y dices, pues alégrese, porque es que usted está mejor que el de al lado. Pero ya empiezan a decir, ya, pero no del todo, pero tal, no sé qué. O sea, quiero decir que la solidaridad esa, que a veces se manifiesta más claramente en un foro más público, digamos, en lo privado tampoco es tan fácil que se acepte, ¿no? Pensamos que el tener localizados estos espacios y empezar con los planes especiales, que estamos desarrollando un programa, estamos empezando, pero queremos hacer planes de barrio que vayan más allá de lo normativo, es decir, podrían llevar, como hemos dicho, algo de calificación, pero sobre todo actuación en espacio público, sobre todo resolución de la accesibilidad universal en el espacio público, incluso que sirvieran como de base para poder preparar unas licencias más directas para la implantación de ascensores, que a veces es un horror, una vez que se detectan las necesidades y se da el dinero, poder llegar a tiempo de ponerlos con las licencias y tal. Bueno, pues estos instrumentos, empezamos por estos barrios pensando que puedan tener un efecto multiplicador y sobre todo de piloto, decir dónde vamos a fallar, hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Y si eso ocurre, pensamos en un barrio y además se concentran las ayudas y se empieza a poner el barrio bonito en todos los sentidos, porque hay barrios donde el problema es el espacio público, en otros es la edificación y en otros es el tema social, que hay algunos en los que es muy conflictivo. Pues bueno, todos los demás creemos que responderán a ese efecto de llamada, y entonces ya podremos pedir un poco más de implicación, porque es verdad que como es tan difícil la actuación pública, pero mucho más la privada, cuando hay que poner dinero y tal, y no se ven claramente los efectos, hasta que, digamos, en algún sitio se concentra todo, y por eso nuestra idea va por lo de que en los sitios se vayan concentrando cosas. Pensamos que eso va a tener un efecto multiplicador de adhesiones en lo que cada uno pueda hacer, que van a ser, por un lado, las asociaciones de vecinos, pues cuando en un barrio está funcionando, que una asociación tire mucho y se organicen para pedir ayudas y eso vaya a posibilitar que de verdad se hagan actuaciones, pues a lo mejor en los siguientes ya empieza a hacerse así. También se montan mesas de rehabilitación en las que se han invitado a todos los agentes posibles y se están tratando de establecer acuerdos, de ver de qué manera pues las asociaciones de administradores de fincas pueden involucrarse y tal, pero bueno, es un proceso todavía demasiado incipiente como para saber hasta dónde va a llegar. Sí, bueno, yo lo que preguntabas diría que completamente. O sea, el problema que tú planteabas de integralidad o sectorialidad en Valencia se ha dado y se sigue dando, ¿no? Mientras nosotros estábamos trabajando en la redacción de la EDUSI, podía haber aparte procesos participativos en las juntas de distrito, que los propios vecinos que estaban participando aquí venían y me decían, pero es que yo no sé si quiero pedir aquello allí porque no sé si ya va a entrar aquí, ¿no? Es como una descoordinación total, o luego sale un programa de presupuestos participativos, ya no tanto de manera espacial en la ciudad, porque esto era un ámbito muy concreto y no se preguntó al resto de la ciudad sobre el Cabañal, fue un ámbito delimitado que marcaba la EDUSI, era una de las condiciones de partida que decía Fran al principio de la exposición, pero sí fue un problema, digamos, la superposición, el no tener una estrategia global participativa de ciudad, sino el lanzar como, bueno, diversas cosas sueltas. Y otro problema de no integralidad diría también el propio ayuntamiento, ¿no? O sea, ahora voy a hablar de dos problemas propiamente políticos, creo, o sea, que no ayudan. Uno es, bueno, nuestra EDUSI salía directamente impulsada desde una concejalía de participación que se lo creía al 100%, ¿no? Pero luego igual había otras que no se lo creían tanto, ¿no? Y entonces mientras nosotros decidíamos en reuniones una cosa,
pues te salía un titular de prensa al día siguiente, ¿no? Y te sorprendías desayunando de la Concejalía de Policía decide dónde va el retén policial en el Cabañal, ¿no? Y de repente te llamaban los vecinos y te decían, pero no estábamos hablando hace una semana de esto allí, la decisión está tomada, ¿no? Es fundamental, o sea, como que haya un eje, ¿no? Una línea que se marque, porque si no, no nos lo creemos nadie y estamos perdiendo el tiempo todos, ¿no? Y esto hay que plantearlo, la moda de la participación, ¿no? Y todo es participativo. Oye, ¿es efectivo? ¿No es efectivo? Cuando se ven experiencias como la de Madrid, es caray, qué bien, ¿no? Qué bien suena eso, ¿no? Que va todo como a la vez y organizado. Entonces, eso por una parte. Y lo otro que preguntaba, si quizá el problema es que quien lo plantea no es quien lo ejecuta, está planteado desde el ayuntamiento y ahora mismo lo está ejecutando el ayuntamiento. Es cierto que yo creo que la contratación de un equipo externo, seamos nosotros o quien sea, muchas veces puede agilizarlo mucho, porque lo que hablábamos antes, o sea, una maquinaria burocrática como un ayuntamiento como el de Valencia es como todo costoso, ¿no? Y de repente lo externalizas y, no sé, nosotros nos veíamos más ágiles, hay que hacer esto, oye, pues ya está hecho, ¿no? O sea, y era como no sé, como con más agilidad es la palabra, ¿no? Sí que es verdad que hay lo que planteaba de dos problemas políticos, yo creo, bueno, hemos notado ahora como una diferencia muy grande, ¿no? Cuando se redacta la EDUSI estamos en un inicio de legislatura, ¿no? En el que se acaba de cambiar el gobierno local, en el que se apuesta por la rehabilitación del Cabañal después de 20 años, ¿no? Y en el que todo el mundo va y todo el mundo apuesta por ello, ¿no? Y sí que parece que hay una visión unitaria frente a eso. En la ejecución, que estamos empezando ahora, estamos llegando a un final de legislatura, en el que cada una de las operaciones depende de concejalías diferentes, en el que cada concejalía es de un partido político, y queramos o no, y sinceramente estamos en campaña electoral, ¿no? Entonces, de quién corre para que quien primero ha ejecutado y ha gastado millones en el barrio es esto y es lo otro. Y eso son dificultades reales que creo que hay que poner encima de la mesa. O sea, y es lo que decíamos, de los tiempos políticos con los tiempos de la ciudadanía no casan. O sea, cuesta mucho, ¿no? Y yo simplemente añadir a eso que pues eso, es evidente que la EDUSI tan centrada en un sitio, una inyección además tan bestia de dinero sin tener ese marco global de trabajo, ese tablero de juego definido, pues puede generar consecuencias graves, ¿no? Como también hablamos antes, pues el tema de el proceso de gentrificación al que se está o que está comenzando y está ya bastante avanzado por las últimas noticias que vemos, sobre todo vinculado a la parte turística, la turistificación, no solo con el desembarco de cruceros, sino de fondos de inversión que están centrando un poco en Carmen, en el centro y en el Cabañal su actividad, ¿no? Si la inversión, la regeneración urbana de la EDUSI no va acompañada de intentar poner límites y diversificar no solo acceso a la vivienda, sino evitar la pérdida de población, sobre todo la más vulnerable que está viviendo, pues estamos yendo en la dirección contraria del objetivo que pretendíamos. Yo constatar que sí que es verdad que parece que cuando llega el nuevo gobierno el Cabañal había sido un problema tan gordo que ha llegado a Europa y era tan conocido que ha habido una cierta obsesión con el barrio del Cabañal, Cañamelar, y quizás es verdad que no se ha tenido esa visión global. Era una estrategia política y de hecho muchos barrios de Valencia se han quejado, incluso barrios de al lado del Cabañal, de que todo se invierta ahí y en los límites no se está invirtiendo nada. Y no, ya te digo, en la otra parte de la ciudad, al Patrais y todos otros barrios que también son barrios que el propio ayuntamiento reconoce necesarios de intervención. Y en ese sentido sí que es verdad que ha habido mucha polémica de no diversificar un poco y haber tenido esa obsesión con el Cabañal. Hay grupos de otros barrios pues muy críticos con ello. O sea que... en manos de la Subdirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, que como sabéis son una verdadera autoridad en la materia. Ese es el problema, porque yo he oído la frase, la repito esta mañana, de que se quiere que en 3 años invierta los 1.000 millones y por tanto el objetivo número 1 es ese. Y a partir de ahí, ¿qué es?
concentración, obras grandes, infraestructuras, ese es el objetivo. Por tanto, las consecuencias de esos lodos son estos barros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Caballero y simplemente decir que estuve de presidente hace ya 10 años del colegio y estuve un poco vinculado al desarrollo de la ciudad. Básicamente porque en aquel entonces había un debate abierto a nivel de tema regional, de llegada del AVE, que era un hito. Albacete ha sido siempre una ciudad que casi ha crecido gracias a la llegada del tren, y el hecho de que se viniera el AVE pues era un hecho considerable, y que, bueno, desde el colegio cogimos las riendas sobre el asunto y lo estuvimos intentando con la perspectiva de entonces. Estamos hablando de la perspectiva de hace 10 años, pero pasados esos 10 años, evidentemente, ya no estamos en la misma situación. Ha cambiado considerablemente y ahora la expectativa es regenerar. Es decir, hay que reconocer que los arquitectos, en su momento, cuando hicimos Albacete, no tiene el tamaño ni de Madrid ni de Valencia, pero en aquel entonces, pues de alguna manera tenía visos de crecer mucho. No es el caso. Ahora el procedimiento de crecimiento actual no es para desarrollar más Albacete, y si Albacete daba el salto de la vía, si no lo daba, yo creo que esto hoy en día es ridículo y me alegro de que no saliera adelante. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo, todo esto es nuevo, todo esto es, y yo estoy atendiendo a este congreso que está muy bien organizado y estoy valorando, estoy aprendiendo de vosotros, ¿vale? Y de alguna manera porque se están elaborando los temas realmente importantes. Se está viendo que hay una carencia o hay una falta de vinculación entre las posibles iniciativas muy valientes por parte de quien lo hacéis, de que habéis participado con el tema este de los EDUSI en Valencia con el Cabañal, desde Madrid con una óptica mucho más general que va también adaptándose. Se va notando que efectivamente hay una labor de aprendizaje entre vosotros mismos, es decir, no solamente hay que aprender a escuchar, hay que aprender también a explicarlo. Pero ¿quién lo explica? Lo explican en principio, yo estoy viendo unos técnicos. Y yo lo que estoy viendo de falta que existe aquí en Albacete, evidentemente hay iniciativas como las de Cañaveras, que tiene cooperativa, bueno, pues que yo veo que efectivamente está haciendo una labor importante, pero no hay coordinación ninguna o sea, no hay una coordinación entre el ayuntamiento, de alguna manera, con entidades que por su cuenta y riesgo o porque pretenden conseguir algo, no lo sé, pero de alguna manera tienen esas iniciativas muy loables, pero que de alguna manera tienen que estar coordinadas desde algún organismo o algún ente, no sé cuál, no sé si son los políticos. Evidentemente el tema de los políticos tiene el problema de los plazos de elecciones y que luego pues esto puede distorsionar un cometido muy loable, que es precisamente escuchar al ciudadano, y que el ciudadano, que no es una labor muy fácil, y que habéis dicho una palabra clave que es conflicto. No hay que tener miedo al conflicto, a mí me parece que es una cosa vital, no hay que tener miedo al conflicto. El conflicto hay que saberlo solucionar, pero eso exige por parte de toda la ciudadanía y del ayuntamiento pues poner unos medios para llevarlo a cabo, y si no se puede llevar desde los técnicos propiamente el ayuntamiento, Valencia y Madrid tienen muchos técnicos, yo esto lo veo, en Albacete tampoco nos quedamos cortos, pero tenemos otra escala, eso está claro. Entonces, bueno, yo lo que he hecho en falta es sencillamente ese nexo de unión. Estamos hablando de otra escala de ciudad, tanto en Valencia como en Madrid está en metro. A mí fue muy relevante. Asistí a Madrid a una conferencia donde estuve viendo el Plan Madre, y un poco donde también vinieron unos de Barcelona y explicaron un poco que a nivel de las diferencias sociales, con simplemente metro, que vosotros tenéis metro, pues con el metro podían hacerse una calificación en las paradas de metro cada una tenía un índice de desprotección. Es decir, ¿por qué? Pues por las relaciones que existen, pues por las características de la vivienda, por las condiciones, no solamente por ello, sino que también, y desde Barcelona, que buscaron un vínculo entre colectivos, por ejemplo, culturales, y era el buscar la identidad del barrio. La identidad del barrio, por ejemplo, fue la del Besós,
que era, pues ahí fue un vínculo un poco ridículo, bueno, ridículo no, pero que de alguna manera empoderaba a esa gente, y era el hilo musical, que lo llamaron así, porque realmente coincidía que había unos hechos que eran el rock del Besós, ¿no?, que es el que pasaba por allí y que unía a aquellos diferentes barrios y que había una unión. Y entonces se intentaba buscar esta correlación. En fin, creo que nos queda mucho por aprender y gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, brevemente, como creo que soy la única política de esta mesa y ha habido algunas alusiones, pues hacer algunos comentarios. En primer lugar, es verdad que hay que hablar, en fin, con palabras y no matizar, y claro, pues quiero decir que cuando se dice el tiempo de los políticos o la manera de evaluar la participación de los políticos es que haya mucha gente, bueno, pues depende, ¿no? Quiero decir, yo creo que, y luego el tiempo de los políticos es el tiempo electoral. Claro, yo creo que también hay que ver de qué políticos estamos hablando y quién está gobernando y quién toma las decisiones, porque a mí me gustaría, desde mi posición política, pues que si hay un proceso de regeneración urbana en Albacete, que se dé de una manera consensuada, y eso lo tenemos claro, porque es la única manera de que tenga cierta continuidad, aunque haya cambios de gobierno. Pero luego también tenemos que ser críticos sobre cómo se van haciendo las cosas y si realmente quien gobierna, pues al final lo que le interesa es poder inaugurar, poder hacerse la foto o poder decir que ha ejecutado una parte del presupuesto. Y voy a decir solamente 2 ejemplos. En el plan Urban, en el Urbanitas, que terminó, creo que recordar que en el 2012, bueno, la justificación creo que llegó hasta el 2015, pues se desvirtuó bastante, fue un proceso participado, iniciado bastante participadamente, pretendía la regeneración sobre todo del barrio de la Milagrosa y la Estrella en nuestra ciudad, y bueno, pues se sacaron de las intervenciones que se iban a hacer y de lo financiado, pues se sacó, por ejemplo, el asunto de la pasarela ciclista, que tuvo, por nuestra parte, por parte de Izquierda Unida en concreto, pues tuvo una discusión, una crítica, porque entendíamos que eso no contribuía, que era aprovechar el dinero de Europa para dejar una obra que puede resultar útil, pero entendíamos que no tenía nada que ver con la regeneración urbana de esa zona tan necesaria y tan sensible y tan problemática. Por tanto, quiero decir que frente a ese asunto, a cómo se gestó ese proyecto en lo que yo conozco, sí que hubo una buena participación, incluso en el seguimiento, aunque se desvirtuó sobre todo en la última etapa, la de 2011-2015, y en cambio ahora el proyecto, la EDUSI, que ahora mismo tenemos en marcha, que también ha conseguido captar fondos y que nos parece positivo que los haya, pues yo no le veo mucha integralidad a los planteamientos que hay. Creo que también se ha hecho, y el proceso participativo, desde mi punto de vista, también deja más que desear, aunque desde luego nos han escuchado los diferentes grupos políticos, pero me da un poco la impresión de que se ha aprovechado pues los fondos europeos para conseguir meter algunos objetivos comunes, como puede ser la eficiencia energética o como puede ser la rehabilitación de edificios, pero falta una visión integral incluso pues de lo que se quiere hacer, y para mi punto de vista y de mi grupo pues está muy cojo en todo lo que tiene que ver con la integración social. Bien, quiero decir que frente a los proyectos que ahora son de regeneración, los últimos que estamos valorando, incluso dentro de los grupos políticos y las visiones políticas pues son distintos, y unos podemos hacer más el énfasis en que haya un buen proceso participativo, en que corrija desigualdades, y otros, pues al final lo que les importa, quizá también dependiendo de si está gobernando o no, pero bueno, yo creo que hay que atribuirle las responsabilidades a quien gobierna y diferenciar entre los políticos, porque también pues representamos formas de actuar y objetivos diferentes. Sí, sin ánimo de interrumpir este debate tan interesante, yo creo que están surgiendo. Había un par de preguntas por aquí y no sé, ¿hay alguna más? Vale, pues 3 intervenciones más. Vale, muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta para Mar Moralejo. Me gustaría saber si la infraestructura esta participativa que el Ayuntamiento de Madrid tiene montado se realiza con personal municipal o, sin embargo, si ese servicio lo ha externalizado. Voy a contestar sin estar del todo segura.
pero yo diría que es municipal. O sea, la plataforma de CIE Madrid, también sé que se han formado, se han dado becas a través de uno de los organismos del área de cultura para determinadas aplicaciones, digamos, de la página web, de desarrollarlas para las siguientes fases que pueda haber participativas en torno a actuaciones concretas ya más territoriales, pero hasta donde yo sé, y digo porque es otro área y como sabéis pues es tan grande que no sabemos todos de todo, pero hasta donde yo sé la puesta en marcha de la página web y el mantenimiento es municipal desde el área de participación y bueno, pues está funcionando muy bien, tiene muchas aplicaciones, debates iniciados desde la propia iniciativa pública sobre temas que parece que pueden ser de interés general, debates propuestos por ciudadanos acerca de determinados temas, en los momentos de los presupuestos participativos, adhesiones, cuando salen ordenanzas, actuaciones singulares en determinados sitios, se abren proyectos para poder participar y que yo sepa, desde luego, por lo menos el control y seguimiento es municipal. Pero bueno, con mis reservas, ¿eh? Sí, era un poco en relación con lo de cómo evaluar la participación, o en la participación como... Yo creo que ahí lo que hay que hacer también es una reflexión y ampliar el punto de vista para hacer evaluación. Es decir, lo de los indicadores yo creo que nos atrapa a todos con un número, es decir, con algo métrico, algo que se quiere medir y que se quiere poner en un número. Y yo creo que ahí estamos todos atrapados, pero ya hay literatura y metodología y técnicas para salir de esa trampa. Los que estáis llamados a liderar la regeneración urbana, yo creo que fundamentalmente tenéis una formación técnica y presumís mucho de que sois de ciencias, estoy bromeando, y entonces abusáis del número. Entonces, yo creo que en una intervención de las que estáis hablando, evaluar la participación tiene que ver con evaluar la satisfacción de expectativas que tiene la gente que entra en el proceso participativo. Y la gente que está fuera de las instituciones o fuera de las empresas, pues tiene unas expectativas bastante universales. Tiene expectativas existenciales, por ejemplo, de que se le escuche, sobre todo los técnicos, los de la torre, los de la administración. Cada vez que alguien, no digamos un político, o un técnico sale de su torre y se va al pie de obra, la gente ya está agradecida. Es decir, ahí hay una satisfacción, ya digo, de corte existencial, sentirse escuchados. Pero hay otras que son sencillamente expectativas políticas, que es influir en lo que se hace. Y hay otras necesidades que son funcionales, que tienen que ver con sus necesidades de uso de las cosas. Entonces, en el mercado, Peugeot o Zara o tal, aprovechan toda la literatura y toda la metodología y tienen un montón de sociólogos y psicólogos prostituidos en averiguar la satisfacción que hay con lo que intentan vender. Entonces, la gestión pública y los técnicos que intentan hacer regeneración urbana solo tienen que coger esas herramientas que, por ejemplo, en vuestra ponencia, en la fase en la que habéis participado, solo el escuchar las técnicas que habéis utilizado, pues se ve que son todas de orden cualitativo y lo que tratan es, sin números, a través del análisis del discurso, de lo que la gente habla cuando tiene su habla completa, si se le quiere escuchar, y en un espacio con una técnica adecuada, expresen lo satisfechos que están con todas sus expectativas. Entonces, es una invitación a que ampliéis vuestro paradigma metodológico y técnico, que está en libros y ya en cursos y todo. Está en la estrategia de Madrid también, así que tiene bastante experiencia en esto desde procesos participativos. Por lo del conflicto, pero que a los políticos tienen que importarle la parte cuantitativa, o sea, y la representatividad, o sea, que no lo he dicho de forma despectiva, sino pero que aparte del cuantitativo creo que debemos entrar en el campo de los indicadores o los aspectos cualitativos que se está consiguiendo y si realmente ese poder de transformar y de tener capacidad de transformar está siendo efectivo o no.
Sí, o por ejemplo, por añadir muy brevemente también, o sea, pero que lo contaba Fran, yo creo que nuestra forma, y a tu pregunta, de evaluar nuestro proceso en el durante, fue el grupo motor. O sea, y funcionaba, al menos a nosotros nos funcionaba. Cada viernes por la tarde quedábamos, la reunión empezaba. Nosotros contábamos toda la actividad que habíamos hecho durante toda la semana. Hemos hablado con no sé quién, tal cual. El miércoles que viene hay una reunión. De repente alguien te decía, no se sabe. ¿Cómo que no? Si ya hemos hecho difusión. Esa reunión en el barrio la saben 4. ¿Cómo difundimos? O sea, un ejemplo, ¿no? Aquí la difusión generalmente la Salvem la hace con un megáfono en el coche y empieza a dar vueltas por el barrio. ¿Sí? Lo hacemos. ¿Nos dejáis el megáfono? Lo dejamos. Yo pongo mi coche, maqueamos el coche de carteles y salí yo con un vecino un día, todo el día, hasta nos paró la policía. Oiga, ¿tienen permiso para estar utilizando el megáfono? Oiga, pero que esto es un proyecto del ayuntamiento. Llamando al ayuntamiento, necesito un permiso. Pero ese feedback te lo van dando, ¿no? Y te ayuda un montón. Luego haces la difusión así y 100 personas en el taller. O sea, es... No sé, como ejemplos, que no significa que vaya bien o mal, pero bueno, nos servía. Yo quería hacerle una pregunta a Mar, porque ha dicho una cosa que me ha interesado mucho, pero a la vez me ha suscitado una de las dudas éticas más fuertes que yo tuve cuando he enfrentado procesos de participación. Has dicho literalmente, cuando se explica, se entiende y se asume. ¿Dónde acaba la participación y dónde empieza la manipulación, Mar? Yo no digo que cuando se explique siempre se asuma, digo que hay veces que las cosas si no se explican no se entienden y casi que no se pueden tomar partido. Y concretamente, pues he puesto creo que lo que comentaba al hilo de una de las plazas que había salido el concurso internacional en el que una demanda ciudadana en los foros distritales había salido que ese eje, la consideración de eje rodado de importancia en el distrito, no podía desaparecer. Cuando el proyecto ganador, que por cierto sale de la votación última popular entre las dos propuestas finalistas, parece que retira el coche, porque concretamente esta plaza, por ponerla un poco en contexto, es una gran parcela a modo de isla en el eje urbano de Hortaleza, calificada de deportivo, por cierto, que llevaba años muerta y que no se iba a hacer nada con ello. De momento era una escombrera que dividía el distrito en dos. Se presenta como un lugar de oportunidad en los foros y la gente pues expresa las necesidades en eso que os dijimos que eran la participación en el diagnóstico y la exposición de necesidades. Y entonces cuando sale la ganadora y dicen, oye, que habéis quitado el coche, y resulta que habéis unido la plaza isla con el borde que tiene todos los colegios, los parques y tal, en una gran zona verde peatonalizada, pues fue un clamor popular. Nosotros no tratamos de manipular a nadie. De hecho, lo que se explicó fue, no, están los mismos carriles, pero se han puesto todos en una sección asimétrica, están todos al otro lado. Bueno, pues resulta que se entiende. O sea, esa es un poco la historia que pasó, que cuando lo explicas y lo entiendes, bueno, habrá quien siga sin querer No digo que manipularais. Te he hecho una pregunta, además, no de carácter concreto, sino de carácter general. O sea, hay un fondo que es que nunca sabes muy bien a dónde termina la información y la participación y a dónde empieza el chamán y, por lo tanto, la manipulación. Claro. Me gustaría que la reflexión fuera de carácter un poco más teórico y general, que no ese caso al que, por descontado, no le he supuesto en ningún momento ninguna... objetivo. Quizá además una buena manera de evitar manipulaciones es que te toque defender un proyecto que no es tuyo, que lo apuntaba antes Paco Castilla en relación a los compañeros, ¿no? Claro. Un buen indicador para hacer participación es que no participes sobre un objeto que además promueves, que es una cosa ya muy rara, ¿no? Ya, bueno, pues por eso perdón, a la pregunta había expuesto precisamente, pues como espectadora que había asistido a una tesis donde se planteaba este mismo debate. ¿Cómo había acabado la participación en la intervención en un barrio que lo que pedían era A y lo que se había llegado a proyectar era B y la gente estaba tan contenta, pero porque no se habían enterado? Y era el gran tema que se planteaba en esta tesis. Desde que
hasta qué punto la participación, si está manipulada, lo que se convierte es una dormidera. Pues sí, es un debate. Por eso creo que lo importante es que todos avancemos en formarnos en la participación nosotros, para no hacerlo, porque a veces también podemos hacerlo casi sin querer, porque todos tenemos un punto de vista y tú vas a querer defenderlo a toda costa, y eso es inevitable. Y desde el otro lado, porque también los demás también, como usuarios de la ciudad, tenemos que aprender a saber qué suponen las elecciones que hacemos, qué obtenemos, pero qué dejamos a cambio, porque hay muchas cosas que dejamos a cambio. Si a mí me ponen toda mi calle de oro, pues a lo mejor está muy bien, pero si al lado es que está de barro, y hay que saber que una cosa implica la otra. Entonces la formación por todos los lados yo creo que es la fórmula para evitar esto, que desde luego es un peligro, sí, sin duda. Yo quería añadir algo que creo que una de las claves es la profesionalización, o sea, contar con profesionales que sepan llevar ese proceso. Por ejemplo, hay una cosa que también contamos bastante, es la dificultad que tuvimos al inicio por ser al final una UTE, ¿no?, de empresas que contrataba el ayuntamiento, ¿no? Y la creación del marco de confianza dentro del barrio, pues es una cosa que hay que ganarse. O sea, tú no llegas y te dan la confianza así como así, y más a personas, como te digo, que han estado 16 años luchando y enfrentándose a la política de Valencia, al Ayuntamiento de Valencia. Lo que quiero decir con esto que también el papel como profesional de saber mantenerte o generar ese marco de confianza, porque tú tienes que mantenerte de una forma equidistante al promotor y al ciudadano, ¿no? Y en momentos es muy difícil, porque tú tienes que ser capaz de ver todo eso, ¿no? Claro, y iniciar el proceso sin tener previamente algo prefijado de la solución, ¿vale? Y eso yo creo que es fundamental. Y en el caso de la EDUSI, por ejemplo, nosotros, en ese caso el Ayuntamiento de Valencia, nosotros no nos dio ningún tipo de indicación más allá de eso, bueno, que el objetivo era la regeneración económica, física y social del barrio, y basarse en indicadores y en visores que te den análisis y datos objetivos, y luego la evaluación cualitativa. Y de ahí la importancia de lo que decíamos también, nuestro objetivo era recoger los máximos puntos de vista que hay sobre un barrio, ¿no? O sea, entonces no se trata de tener un punto de vista y explicarlo, ¿no? Se trata de poner sobre la mesa todos los puntos de vista, y a partir de ahí que la gente opine. Y luego otra cosa que muchas veces también defendemos es, antes de opinar, o sea, también muchas veces con las prisas y lo de la moda que decimos de participación, esto es un proceso de largo recorrido, ¿no? Y es necesario, antes también de opinar, como tomar conciencia y adquirir capacidades para opinar, ¿no? No se trata de que a mí hoy me pregunten si hay que poner una estación espacial en no sé qué. Yo digo, pues me parece estupendo, sí, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? O sea, se trata de preguntar aquello también que puedes contestar, ¿no? Y que igual un inicio de un proceso participativo son charlas informativas, son ver pros y contras de diferentes proyectos. Como decía ella, bueno, es que peatonalizar una calle conlleva esto, que pasen coches conlleva lo otro, ¿no? Pero todo eso necesita tiempo, que casi siempre es muy difícil de tener, ¿no? Igual le dices, necesito más de un año, o sea, vamos a reflexionar sobre diferentes modelos de ciudad, tal. Pero bueno, eso al final es diferentes puntos de vista. Muy bien, pues desgraciadamente me toca hacer mi trabajo, que es aquí hay gente que tiene que irse también a su casa y tiene que coger algún tren, entonces creo que tenemos que terminar, y bueno, como continuamos mañana, pues os invito a participar nuevamente y despedir con un aplauso a nuestros ponentes y participantes en la mesa.